Bueno, el Papa Pablo VI, 22/4 del 65, decía: la vocación del soldado es por definición una vocación de servicio. El centurión del Evangelio está ahí para asegurar que no hay incompatibilidad entre las exigencias de la disciplina militar y la fe, entre la idea del soldado y la del creyente. Hay una homilía y un discurso de Juan Pablo II, el 2 de abril del 89, en la ciudad militar de Chequiñola, que son importantes. Queridos amigos militares, dice en la homilía, estáis aquí con vuestras familiares que comparten los riesgos de la profesión escogida, o al menos aceptada, que se distingue por la tarea de defender la justicia y la libertad de vuestra patria, y en consecuencia por el compromiso de contribuir a la serenidad y a la paz en el mundo entero. En el discurso a los jóvenes militares de la guarnición, ciertamente no hay una dificultad de fondo, una imposibilidad de juntar la vocación cristiana y la vocación al servicio militar, si se considera su naturaleza en sentido positivo. El servicio militar en sí mismo es una cosa muy digna, muy bella y muy noble. El núcleo mismo de la vocación militar no es otro que la defensa del bien, de la verdad, y sobre todo de los que son agredidos injustamente. Y aquí encontramos el principio que explica en qué situación la guerra puede ser justificada. Si es una defensa de la patria agredida, una defensa de los que son perseguidos, inocentes, una defensa incluso de la propia vida. Esta defensa puede llevar consigo la muerte o el daño del agresor, pero él es el culpable en este caso. Naturalmente se busca siempre disminuir el daño, aún del agresor, pero quien se expone mucho más al riesgo del daño y de la muerte es sobre todo el que se defiende. Baste en pensar tantos caídos por la patria. Y en el mismo discurso, sobre todo no es fácil integrarse en esta disciplina, porque la característica de la vida militar es la disciplina. Pero precisamente lo que cuesta y no es tan agradable es al mismo tiempo muy útil y constructivo. Cada uno de vosotros debe ser disciplinado. Quizá lo que falta a muchos jóvenes de hoy, especialmente en los países acomodados, en los países de larga libertad, por no decir liberalismo, libertinaje, es una disciplina, una autodisciplina. Se trata de dos cosas diversas. La disciplina puede ser solamente externa, impuesta por una orden o por un eventual castigo, pero puede darse al mismo tiempo disciplina y autodisciplina. El período del servicio militar es para los jóvenes un período en el que pueden madurar verdaderamente en la autodisciplina. Y no solamente en la del cuerpo, en la externa. Se ve ciertamente en el modo de ser de un militar que su cuerpo es disciplinado. Pero esta disciplina corporal debe ir pareja con la disciplina interna, espiritual, que atañe a la conciencia humana, a la voluntad, al corazón. Un hombre disciplinado, autodisciplinado, es un hombre maduro. Pienso y estoy convencido de que el servicio militar puede ser útil no solamente a la sociedad, sino también a vosotros mismos. Y completando esto, podemos mirar la función de los capellanes brevemente. En la segunda secunde, cuestión 40, artículo 2, Santo Tomás se pregunta si es lícito combatir a los obispos y clérigos. Hay negocios contrarios entre sí. A quienes se confían los mayores se prohíben los menores. Por eso se prohíbe a los militares el comercio. Esa era otra de las cosas de la vida militar. Porque no debe tener el jefe que esté estable más que su lanza, su sable, su caballo y su deber, decía Martín Fierro. Después, en los tiempos modernos, entraron a ser miembros de directorios de sociedades anónimas y ahí sonamos. Se prohíbe a los militares el comercio y a los clérigos los ejercicios militares, que les son sobremanera contrarios. Porque las grandes inquietudes que llevan los apartan de la contemplación, la alabanza y la oración. El que milita para Dios no se embaraza con los negocios seculares. El caudillo federal de Mendoza, el fraile Aldao, salió como capellán del ejército de los Andes, como fraile dominico, y volvió como teniente coronel con 3 mujeres, pero se metió en los negocios seculares casi.
que Dios lo tenga en su gloria, murió confesado, comulgado y reconciliado. En segundo lugar, porque destinados al ministerio del altar no les compete matar o derramar sangre, sino más bien estar preparados a derramar la propia sangre por Cristo, para imitar con las obras lo que realizan con el ministerio. Y en la solución segunda, los prelados y los clérigos pueden asistir a las guerras con autorización superior, no para combatir con las propias manos, sino para socorrer espiritualmente a los que justamente combaten, con sus exhortaciones y absoluciones y demás auxilios espirituales. Pero que algunos participen en el combate es abuso. Y esto ya aparece en el Antiguo Testamento, que era más guerrero que el Nuevo, aparece sacerdotes que son castigados por meterse en él. En la solución tercera, las guerras carnales en el pueblo fiel han de referirse como fin al bien espiritual divino al que son destinados los clérigos. Por eso pertenece a los clérigos disponer e inducir a los demás a sostener guerras justas. No se les prohíbe combatir porque sea pecado, sino porque tal ejercicio no corresponde a sus personas. Creo que, en fin, esto no ofrece mayor dificultad. El asunto es que el sacerdote que actúa como capellán no se olvide de que es sacerdote. O sea, a veces uno puede mezclar los terrenos. Precisamente lo que incluso los militares combatientes le piden al sacerdote es que sea sacerdote, que ocupe su lugar como sacerdote, no solamente que sea un concientizador, que los arenga y todo eso, sino le piden su función sacerdotal. Ningún militar en tiempo de guerra va a considerar al sacerdote como cobarde porque el sacerdote no combate, ya sea porque ven la función que el sacerdote desempeña, en el cual se descargan, ya sea porque el sacerdote en el frente, atendiendo a amigos y enemigos, también juega la vida tanto como el militar muchas veces. No sé si alguno ha leído la vida del padre Huidobro, jesuita, con la causa introducida, que fue capellán de la Legión en España durante la Guerra Civil y que murió alcanzado por un cañonazo. Y los legionarios no eran lo más blando que había, al contrario. Sin embargo, lo veneraban de tal manera que en un momento traen después de unos 2 días un herido moribundo, y Huidobro le dice: ¿pero dónde estabas? Dice: cerca de tal lado, cerca de esos pinos. Dice: pero yo estuve por allí, dice, hace 2 días estuve gritando si había alguien que precisaba. Si no me oíste, sí. Dice: te oí, pero ¿por qué no me llamaste? Dice: porque yo estaba en un lugar arriesgado y no quería que te hirieran. Es decir, lo tenían como... Bene, el último punto sería el tema de la objeción de conciencia, es decir, de aquel que no acepta o el servicio militar o el incorporarse en caso de guerra. Sobre todo creo que sería que el problema aparece por el caso de la defensa del bien común, más que el servicio militar como tal, que no es de derecho divino, es una cosa moderna el servicio militar. Antes los ejércitos eran profesionales. Los papas muestran cuando se pone el servicio militar, nace obligatorio, generalizado, nace con la Revolución Francesa. La Iglesia lo asume con desconfianza al principio, en fin, luego el mundo moderno marcha hacia eso. León XIII, en la encíclica Preclara Gratulationis, 20 de junio del 94, Benedicto XV, carta del cardenal Gasparri al arzobispo de Sens, 7 de octubre del 17, e incluso Pío II, en el mensaje navideño del 56, muestran cierta oposición al servicio militar obligatorio. Pero, en fin, es una institución que llega a establecerse y ya hemos visto lo que dice el Papa Juan Pablo II. Existe, ya lo vimos, la obligación de negarse en la guerra injusta y en las actividades malas de una guerra justa. Sin embargo, donde se lo impone por motivos necesarios, de suyo el servicio militar es obligatorio,
y expresa de alguna manera la primacía del bien común sobre el bien particular. Si yo estoy obligado a promover el bien común de esta comunidad a la cual pertenezco, yo estoy obligado a defenderlo. Y cuando ese bien común es gravemente atacado, yo no puedo lavarme las manos y decir, no, yo no tengo nada que ver, me hago la gallina distraída. El caso ciertamente no se plantea en todos los tipos que ponen objeción al servicio militar, qué sé yo, por cobardía, porque no lo manden al frente, o por comodidad, o por pereza, o porque qué sé yo, etcétera. Todos esos motivos ciertamente no son válidos. Tampoco puede plantearse alguien, después de lo que hemos visto acerca de la guerra y acerca de la vocación militar, alguien puede tomarlo como una exigencia de su... No, yo soy católico, por tanto no puedo. Hemos visto que no. Podría ser una actitud personal respetable, pero no es algo que nace como obligatorio de la confesión de la fe católica. Ahora, el tipo que está ciertamente convencido en conciencia, aun cuando su conciencia no sea recta, pensemos en un testigo de Jehová, que a veces sufren por negarse el servicio militar, sufren prisión, humillaciones y todo eso, ¿no? O en un cristiano que crea que Dios le exige eso. Ciertamente habría menos problemas si el tipo acepta el servicio de la patria en otro lugar o con otro servicio. En algunos lugares esa es la solución. Tendría que ser, para ver la buena voluntad, un servicio que fuera más pesado y no más liviano. El problema, hay un folleto de Gonzalo Muñoz Vega, La objeción de conciencia, Espeiro, Madrid, 1972. Tiene un libro también del 74, Los objetores de conciencia, delincuentes o mártires, Rafael Somoano Verdasco, Pacifismo, guerra y objeción de conciencia a la luz de la moral católica, Fuerza Nueva, Madrid, 1978. El magisterio no define, simplemente en la Gaudium et Spes y en el Catecismo, Gaudium et Spes 79c, y en el Catecismo llama a tener en cuenta o atender equitativamente a los que planteen la objeción de conciencia con las limitaciones que antes decíamos. También parece razonable que las leyes tengan en cuenta con sentido humano el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivos de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad humana de otra forma. Parece razonable que las leyes tengan en cuenta. Si es una exhortación dubitativa. El Catecismo 2311, los poderes públicos atenderán equitativamente al caso de quienes por motivos de conciencia rehúsan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. ¿Sí? Siempre está la obligación, no puede eximir del servicio al bien común, sería muy fácil. Y si eso se extendiera, ¿qué pasa? Lo que hemos visto antes, el pacifismo, digamos así, cueste lo que cueste, se convierte en cómplice de la injusticia. Me preguntaba alguno por Gandhi, que es el ejemplo del pacifismo, y sin embargo, tonto no era. Una frase de Gandhi del año 1921, donde dice: cultivo la serena valentía de morir sin matar, pero quien carece de tal coraje, prefiero que se empeñe en el arte de matar y de ser muerto, antes que darse a la fuga vergonzosamente ante el peligro. Arriesgaría 1000 veces la violencia para evitar el sometimiento de todo un pueblo. Preferiría 1000 veces que la India recurriera a las armas para defender su honor antes de verla permanecer como cobarde testigo de su deshonor. ¿Sí? Es una buena expresión, digamos, que uno puede decir, ahí hay un pacifismo auténtico. O sea, él busca la paz a toda costa, él ha renunciado a la violencia, pero enfrente a una gravísima injusticia dice, es preferible el tomar las armas y no hacerse cómplice de la injusticia. Bien, con esto pasamos
al otro punto que denomino en el programa Revolución, que en realidad es el derecho a la resistencia. Esto tiene o puede tener a veces más presencia, digamos, de actualidad. El bien común, decíamos, puede ser agredido desde afuera. Y ahí está la defensa del bien común, que es la guerra. Pero el bien común puede ser agredido desde adentro. Y puede ser agredido desde adentro por los tipos que tendrían a cargo custodiarlo y promoverlo. Es decir, por las propias autoridades de ese país. Ya decíamos que el bien común, el orden al bien común, es lo que hace legítima una ley. El orden al bien común es lo que hace legítimo un gobierno. Y decíamos que cuando uno habla de tiranía, la tiranía no se define por un mayor o menor recurso a la fuerza. Puede haber un recurso a la fuerza totalmente legítimo. Es la diferencia que hay entre dictadura y tiranía. Una dictadura recurre a la fuerza, pero recurre a la fuerza porque eso es necesario y para restaurar una herida y para lograr el bien común. Es como una operación en un cuerpo humano. En cambio, una tiranía podría ser tiranía sin ningún recurso a la fuerza, con parlamento, con libertad de prensa, etcétera, etcétera. Pero a través precisamente de la libertad de prensa, a través de los medios de difusión, a través de la presión de los sectores, puede estar llevando un país o un gobierno no al servicio del bien común, sino al servicio de un bien particular, nacional o internacional, de un sector, de una clase, de un partido. Eso es tiranía, aunque no use la fuerza. Pueden juntarse las dos cosas, ojo, un bruto tirano que aparte use la fuerza todo lo que da, pero no necesariamente es así. Entonces, un gobierno que se ordena al bien común es legítimo y deja de tener legitimidad en tanto en cuanto se aparta del bien común. Como en el tema de la guerra empezábamos hablando de la paz, en el tema de la desobediencia a las autoridades empezamos a hablar de lo contrario, es decir, de la obediencia a las autoridades. O sea, la primera actitud del cristiano en frente a la autoridad, cualquiera que sea, es de obedecer, no de desobedecer. No es una actitud de crítica y de contestación permanente. Es lo que exigían las teologías de la revolución, de la liberación, la teología política. El cristiano tiene que ser un tipo que está en permanente crítica a la sociedad en la cual existe. Es decir, la sospecha, el régimen de la sospecha, dice algunos de los teólogos de la liberación. Es decir, la autoridad, por ser autoridad, es sospechosa de todos los males que se puedan juntar ahí. En fin, ojo, esto lo hablaremos más adelante en las virtudes sociales. También vale adentro de la Iglesia. Nosotros a veces hemos vivido circunstancias, en fin, y momentos de la Iglesia donde uno ha tenido que trabajar sobre el límite de la obediencia o buscando cuáles son los casos en los cuales no hay que obedecer. Pero eso es un límite. O sea, como enfrente a las autoridades civiles, enfrente a las autoridades religiosas, la primera actitud es una actitud de obediencia. Que después, por ahí, por motivos fundados, puede decir, bueno, guarda, ¿qué pasa aquí? Sí, pero es lo mismo que en una familia. La primera actitud enfrente de un niño, enfrente al padre, es una actitud de obediencia. Y si un niño me pregunta, ¿y cuándo tengo que obedecer a mi papá? Y siempre. Si yo sé que el papá de este niño, bueno, en fin, ahí tendré que decirle, guarda, tenés que obedecerlo siempre que no te mande. Pero eso no es lo que enseño en el catecismo como cosa común. Eso debería serlo excepcional. En fin, pero eso pertenece a la virtud de la obediencia, que es una de las que giran alrededor de la justicia. Aquí la aplicamos porque, como señala San Pablo, Romanos 13, del 1 al 7, ver todo el texto, toda autoridad viene de Dios.
¿Eso qué significa? Que Dios consagra, unge a todo aquel que tiene autoridad, el padre de familia, digamos, el superior en la diócesis, el gobernante. No es una unción personal diciendo aquí mi enviado, pero Dios creó al hombre para vivir en sociedad, y para que esa vida sea posible la sociedad necesita una autoridad, toda sociedad, empezando por la familia, por los cuerpos intermedios, etcétera. Ahí está el último fundamento. Viene de Dios porque Dios ha creado la autoridad como algo que hace posible la existencia de la sociedad. Porque un hombre no podría mandar a otro hombre si no tuviera debajo de sí ese fundamento divino. Y ese fundamento divino lo tiene el padre de familia, es el sentido religioso que tenía la obediencia, digamos, en la familia cuando el padre bendecía la mesa, o cuando los niños le pedían la bendición. Un poco eso, era el representante de Dios. Y así, digamos, en todos los órdenes de la sociedad. Incluso la unción de los reyes en la cristiandad hacía con tanta fuerza hincapié en esto que se la consideraba como un sacramental. Proverbios 8:5: por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia. Juan 19:11, Cristo que le dice a Pilato: no tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido concedido desde lo alto. Lo que Cristo reconoce, incluso distinguiendo Mateo 22 del 16 al 21, cuando habla de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En 1 Timoteo 2:1-2, San Pablo llama a orar por las autoridades. Tito 3:1, obediencia a las autoridades. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17, sumisión y honor hacia los que están constituidos en autoridad. El Catecismo, número 1897 y siguientes: una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Cita de la Pacem Terris. Se llama autoridad a la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. A la autoridad en el que manda responde la obediencia en el que cumple con la justicia legal. 1898, toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Cita de León XIII en 2 encíclicas. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana, es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar cuanto sea posible el bien común de la sociedad. 1899, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Cita Romanos 13 de la Primera Pedro. El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto, según su mérito, de gratitud y benevolencia a las personas que la ejercen. La más antigua oración de la Iglesia por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano: concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, tu consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que creciendo con piedad en la paz y mansedumbre, el poder que les has dado te encuentren propicio. 1901. La autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes queda a la libre voluntad de los ciudadanos. La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral.
que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. 1903. La autoridad solo ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente ilícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. Fundamento de lo que viene, y también 2283, como verán, no sé si lo han usado al catecismo, pero es bastante completo. Bueno, deberes de los ciudadanos. Retoma un poco lo anterior, 22, 38 y siguiente. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los han instituido ministros de sus dones, etc. Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad, el amor y servicio de la patria. 2240, en fin, exige el pago de los impuestos, etcétera, hasta llegar al 2242 y 43. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, primera actitud la obediencia, pero puede plantear problemas. ¿Y entonces qué? Podemos encontrarnos con distintas circunstancias. Un gobierno puede ser legítimo y dictar una ley que no sea legítima o que sea mala. Un gobierno puede ser legítimo y volverse legítimo porque ataca el bien común no solo por una ley, sino por un conjunto de leyes que llegan a dañar gravemente el bien común y la convivencia. Es decir, las circunstancias son múltiples. Uno podría agarrar al revés. Un gobierno puede ser ilegítimo por la forma en que tomó el poder y sin embargo legitimarse después porque no hay otro que asume, etcétera. Eso ya acá no. Fundamentalmente esto, puedo encontrarme con una ley injusta o con un conjunto de leyes injustas que hacen que un gobierno sea injusto como tal. Enfrente a esto, veíamoslo el catecismo, el deber es la resistencia. Uno puede resistir en distintos grados. Puede haber una resistencia pasiva a la ley. No se cumple, simplemente no se cumple, no se paga el impuesto, no se... Puede haber una resistencia activa y esta a su vez puede ser legal. Uno habla por radio, escribe, presenta proyectos para anular la ley en la Cámara de Diputados, se recurre a los instrumentos que la ley me da para. Y puede ser no legal, sino legítima, pero de hecho. Una resistencia que me lleva a la huelga, a buscar el cambio de este gobierno y que puede culminar en la resistencia armada. El tema de las leyes humanas, justas o injustas, aparece en Santo Tomás cuando habla del Tratado de la Ley Humana, cuestión 96, artículo 4. Si las leyes humanas obligan en conciencia, dice que sí, pero para que sean justas, es decir, que tengan un poder recibido de la ley eterna de Dios, tienen que ser justas por su fin, que es el bien común, por su autor, es el legislador que no excede el poder que tiene de legislar, y por su forma, tienen que ser proporcionalmente equitativas. Ahora bien, cuando son así,
obligan en conciencia a obedecer a la autoridad que las ha dictado, aunque no me gusten, aunque no me convengan. Pero pueden ser injustas, y hay una distinción que no es un mero juego de palabras escolástico. Pueden ser injustas porque son opuestas al bien humano o porque son opuestas al bien divino. Esta distinción es clave también con respecto a mi actitud, donde está fundamentalmente la clave. Si una ley es opuesta al bien humano, yo me la puedo aguantar y obedecerla. Me cobran un impuesto excesivo y claramente injusto. No estoy obligado a pagarlo, pero lo pago. Si no, voy a ir en canas. ¿Peco? No peco. No estaba obligado a pagar, pero pagué. Podía hacerlo. Es una ley opuesta al bien humano, al bien de mi bolsillo o de mi negocio. En cambio, si es opuesta al bien divino, la ley me manda a cometer un pecado, ahí no solamente no estoy obligado a obedecer, sino que estoy obligado a no obedecer. La distinción es muy importante. Una ley que me lleva a cometer una acción que es de suyo pecaminosa, no puedo cumplirla, aunque me rajen del trabajo, aunque me quede en la calle con toda la familia, aunque me metan preso, aunque me maten, no la puedo cumplir, cualquiera que sean las consecuencias. Es decir, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo son opuestas al bien humano? Por el fin, el bien privado del tirano, o del papá del tirano que vive en un país del norte, por ejemplo. Por el autor, cuando el legislador excede su poder, es decir, legisla más allá de lo que tiene derecho. Y por la forma, cuando hay una excesiva desigualdad en las cargas. Y entonces, dice Santo Tomás, et ius modi magis sunt violencia quam leyes. Es decir, son más violencia que ley, no tienen característica de ley, no obligan el fuero de la conciencia, dice, sino para evitar el escándalo y el desorden. Lo que decíamos antes, la puedo cumplir porque si no la cumplo en una de esas, bueno, me meten cana, me meten una multa peor, bueno, me la aguanto, pero porque está en juego mi bien personal, no el de Dios. Y opuestas al bien divino, las leyes de los tiranos que obligan a la idolatría o a cualquier cosa contraria a la ley divina. Et tales leyes nullo modo licet observare, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un detalle importantísimo y, como decíamos, difícilmente nos encontremos tan fácil algún día con alguien que nos diga tenés que ir a echar incienso delante de la estatua del capo del Nuevo Orden o de Juliano Felsenburg, no sé si no nos encontraremos, pero es más fácil en otro tipo de cosas. Fíjense que muchas veces en todas las leyes que tienden hacia el mal y que van llevando progresivamente una cosa, el máximo de lo permitido se transforma a veces en el mínimo de lo obligatorio. Pongámosle una ley del aborto, ¿no? Eso no pelea, bla, bla, bla. El argumento que usan los que quieren poner la ley en contra de la Iglesia es, bueno, la Iglesia tiene todo el derecho del mundo a condenar el aborto y los católicos tienen todo el derecho del mundo a no abortar. Pero, dice, ¿por qué nos quieren imponer eso a nosotros? O sea, dentro del relativismo total en que, ¿por qué la Iglesia me quiere imponer a mí el que yo no pueda abortar, el que no pueda hacer abortar? En fin, hay todo un tema de ley natural que no es la cuestión en el momento de explicarlo. Fenómeno, ¿qué pasa? No, los católicos no los obligamos. No lo obligamos a divorciarse, tampoco hay ley del divorcio, pero si vos no te querés divorciar, no te divorcies. Se aprueba la ley, ¿y qué pasa? Pasa lo que pasó en algunos países de Europa. Llega la señorita o señora a la clínica, quiero hacerme un aborto. Miren, en esta clínica no hay ningún médico que haga el aborto. Los médicos hacen objeción de conciencia. El aborto estará permitido, pero yo no lo hago. Yo en conciencia no puedo hacer un aborto. Es el caso que decíamos antes. No puedo. Bueno, pero la ley, pero me van a...
Normalmente la ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los médicos que están en contra del aborto. Pero ¿qué pasa? Como son muchos, se empieza a hacer difícil el aborto, y el aborto lo paga el gobierno, como en Francia. Entonces empieza la presión sobre los médicos, sobre los objetores de conciencia, y sobre las clínicas católicas. Esta es una clínica católica, acá no se hacen abortos, no puede ser. Es obligatorio que una clínica tenga un servicio de aborto. Empieza ese tipo de presión. Y llega un momento en que el tipo, porque no hace el aborto, por más que la ley le reconozca el derecho a la objeción de conciencia, puede perder su trabajo. A lo mejor no se lo van a decir porque el tipo podría hacer un juicio. Y si esa es la situación de un médico, imagínense ustedes cuál será la situación de una enfermera o de un enfermero, de un anestesista, que no pueden colaborar aunque pierdan el trabajo. Pero están protegidos por la ley. O sea, por eso digo que esta distinción tiene una enorme importancia, y como eso en muchas otras cosas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tu Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.